cuestión de tiempo, y quien se ha dedicado a realizar un análisis minucioso de qué trata este presupuesto y obviamente ha notado algunas inconsistencias y algunas falencias, es el contador de Luis Pastori, quien está con nosotros a través de comunicación, a quien agradecemos mucho su tiempo. Contador, buenas noches. Brian y Alejandro los saludan. Sí, ¿qué tal, Brian? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto como siempre. Luis, si pudieras destacar algunos puntos, si bien has hecho un análisis bastante complejo, al menos a mí lo que he tomado nota me ha llamado la atención de el primer apartado en el que hablas de que la provincia, a pesar de decir que tiene las cuentas muy saneadas, ha tenido déficit fiscal en su ejecución presupuestaria. ¿Esto es así? Sí, en ese trimestre que yo señalo allí, el periodo enero-marzo, primer trimestre de este año, lo cual luego fue corregido, digamos, subsanado en los trimestres siguientes, digamos, ¿no? Pero hay muchas cuestiones. Yo traté de sintetizar en algunas cosas que consideré las más relevantes. Algunas cuestiones que pueden ser meramente formales, como, o no tanto, pero digamos formales, como la muy pobre información que tiene el mensaje de elevación que manda el Poder Ejecutivo, no de este año, de siempre, ¿no? La nota de elevación que acompaña el proyecto de presupuesto debería tener mucha información para que los diputados y el público en general que quisiera ocultar esto pudiera informarse allí. Bueno, son todas cuestiones que sin ninguna relevancia, digamos, ¿no? Pero lo más grave, desde mi punto de vista, pasa por algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo de las cuentas presupuestarias, que tiene que ver también con lo que decía de esto de las cuentas ordenadas, cuando, por ejemplo, se vuelve a insistir con la subestimación de la recaudación, básicamente en dos rubros: la recaudación de ingresos brutos, que es por lejos la recaudación más importante en materia de recursos provinciales, más del 90 y casi el 95%, que es ingresos brutos, y la recaudación de la coparticipación federal de impuestos. En ambos casos se subestima de forma muy notoria. Por ejemplo, solamente para tomar este año en curso, que se presupuestó una recaudación de 283.000 millones de pesos, ya en el primer trimestre se habían recaudado la mitad de eso, y al final del año vamos a estar en cerca de 700.000 millones de pesos, o sea que va a haber una diferencia en más de 400.000 millones de pesos entre lo que se estipuló en el presupuesto y entre lo que finalmente se va a recaudar. Lo mismo vuelve a pasar en la estimación para el año 2025, digamos, ¿no? O sea, se presupuesta una recaudación muy por debajo de la que efectivamente va a ocurrir. Y lo mismo en la estimación de la recaudación de la coparticipación nacional, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que finalmente los recursos ingresan, superan lo estipulado, y esa diferencia, hay un artículo que es el artículo 12 de la Ley de Presupuesto, que le otorga superpoderes al Ejecutivo para modificar el presupuesto de la forma que lo disponga. Queda libre disposición, digamos. Queda libre disposición. Entonces puede decir, bueno, este dinero va para tal lado, para tal otro, hacemos tal cosa, tal otra, sin que eso haya pasado por la discusión presupuestaria en la Cámara. O sea, queda librado al arbitrio del Poder Ejecutivo. Esto, digamos, es uno de los puntos más negativos, ¿no? Y después tenemos la excesiva burocracia, 18 ministerios cuando la nación tiene la mitad, presupuesto de gasto de varios organismos que están por fuera del presupuesto, o sea que se manejan de una manera independiente del presupuesto, como el presupuesto de rentas, el presupuesto del ex IFAI, actual IMAC, o del IPS, o del Parque de la Salud, y otros más, que suman casi 800.000 millones de pesos de presupuesto en todos estos organismos,
que se manejan por fuera del presupuesto. Y tenemos varios artículos, Brian, donde te decía hoy, te hablaba de las facultades del artículo 12, superpoderes, ¿no?, para modificar el presupuesto. Pero hay un artículo, el 16, que yo pido que le presten mucha atención, que es un super artículo, un mega artículo, que tenía cuando ingresó el proyecto, y hasta donde yo llegué a analizar, 13 párrafos. Cada párrafo merecería ser un artículo por separado, están todos metidos en uno solo, pero al cual le han agregado 5 párrafos más al momento de firmarse el dictamen del proyecto, dictamen que se firmó creo que en el día de hoy o ayer, creo que hoy, y que le han agregado muchas cosas más, digamos, ¿no? Este artículo tiene autorización para que el Ejecutivo modifique a placer el número de directores del IPRODA, del ex-IFAI y de la Vialidad Provincial. Y del IMAC. Bien, el IMAC, que es el ex-IFAI, ¿no? Otro párrafo que le faculta al Ejecutivo por decreto a constituir sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria que podrán dedicarse a cualquier actividad sin pasar por la discusión parlamentaria. Otro párrafo que modifica el código, mejor dicho, que le faculta al Ejecutivo a modificar el Código Fiscal y la Ley de Alícuotas de Impuestos Provinciales, por lo cual puede modificar alícuotas, establecer regímenes de pago a cuenta, anticipos, retenciones, bueno, violando lo que se llama en derecho tributario el principio de legalidad de la tributación. Claro. Tiene que estar establecido por ley, no a facultad del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, deroga un artículo de la ley que dispone la creación del Fondo de las Misiones Jesuíticas, que decía que el 45% de los montos recaudados en concepto de acceso a los asentamientos jesuíticos debían ser destinados al municipio, por ejemplo, el municipio de San Ignacio, el municipio de Santa Ana, por citar algunos. Sí. Bueno, esto se deroga, va a ir todo al Tesoro Provincial. Hay una... Te decía hoy que se han agregado varios párrafos al artículo 16. Hay uno que deroga un inciso de una ley que prohibía agregar a la facturación del servicio de suministro eléctrico conceptos que no correspondían, digamos, que eran ajenos a ese servicio, ¿no? Esto se ha derogado, con lo cual ahora se va a poder incluir todos aquellos conceptos que se pretendan en la factura de luz, ¿no? Sí. Crea, esto es insólito, crea un nuevo tributo. Crean una tasa llamada tasa turística, que es un monto fijo, dicen, por estadía para turistas extranjeros, donde no dice ni el monto, ni la forma de pago. O sea, se supone que cada turista extranjero, ¿quién va a cobrar? ¿El hotel le va a cobrar al turista? Como lo que tiene Iguazú, digamos. No lo dice, tampoco dice qué monto. O sea que el monto lo va a fijar el Poder Ejecutivo Provincial a su gusto y paladar, digamos, ¿no? Esto está totalmente en contra de lo que se denomina también principio de legalidad, al igual que el ejemplo que daba hoy. Luis, ahora yo le quería preguntar, haciendo la comparativa con lo que va a ser el tratamiento de Nación. La Nación ha pedido que las provincias se adapten a cierto esquema de ajuste, a cierto esquema de no contratación. Vos bien hacés hincapié en la cantidad de ministerios. Y también un tema muy importante es la cantidad de empleados que ingresan a la planta del Estado y este recálculo que se va haciendo, y que obviamente aquí en la provincia se busca mecanismos de financiamiento que son vía base impuestos, que es lo peor que le puede pasar al misionero, ¿no? Totalmente. Fíjate que con respecto a, por ejemplo, acá el proyecto aumenta el número de cargos de planta permanente, que lo lleva a 61.794, lo llevaba, porque en el dictamen que se aprobó ahora, elevó en 402 cargos más, o sea que en vez de 61.794 autoriza 62.196, o sea que aumenta en 400 más de lo que ya venía en el proyecto original
la cantidad de planta permanente, pero no especifica el personal temporario, aquellos que cobran mediante un contrato y que son muchísimos miles, ni tampoco los llamados monotributistas, que representan una manera de degradar, digamos, la relación laboral, donde el Estado es el principal encubridor, digamos, de esto, Sí. y que termina siendo un acertijo cuál es la cantidad real de personal que presta servicio al Estado. Lógicamente que esta reducción del gasto público que pide Nación, en gran parte se trasunta, digamos, en la licuación de los haberes, en el poder adquisitivo de los salarios públicos que están muy por debajo de lo que deberían ser, no solamente del sector activo, sino también de los jubilados y pensionados del IPS, ¿no? Ujú. Entre esos dos rubros, digamos, activos más pasivos, ahí se explica una gran parte, digamos, de este ahorro, entre comillas, que la Nación le está pidiendo a las provincias, ¿no? Luis, preguntarle por dos, dentro de todo este mar de dudas y de irregularidades que se presentan, y bien lo ha detallado, el artículo 24 y directamente va en contra de, creo que, o al menos no sé si en contra, pero al menos de lo que ha sido cuestionado por el gobierno nacional respecto a los fideicomisos. Se habla de la creación de nuevos fideicomisos, y teniendo en cuenta el ejemplo de lo que pasó a nivel nacional, ¿cuál podría ser el futuro de una nueva creación, de la creación de un fideicomiso en la provincia de Misiones? Bueno, este es un cheque en blanco, digamos, ¿no? El artículo 24 le dice, mire, señor gobernador, usted puede crear cuantos fondos fiduciarios se le ocurra, y con esto es para abonar. Generalmente, ¿qué hace la provincia con los fideicomisos? Los fideicomisos que se crean en la provincia es donde se afecta una parte de la recaudación de un impuesto X, por ejemplo, ingresos brutos, y un determinado porcentaje va a un fondo fiduciario. Ese fondo fiduciario lo puede manejar el mismo banco, agente financiero de la provincia, por lo general se hace así, Sí. con el destino de abonar alguna obra pública en particular que le interesa al Estado provincial. O sea, la ejecución de tal obra pública que entró en ese fideicomiso, decidido por el Poder Ejecutivo, en vez de someterse a todo el trámite burocrático de cobrar sus certificados de obra a través de la estructura, repito, burocrática del Estado, directamente se presenta y cobra del fideicomiso sin hacer ninguna cola para poder cobrar, y teniendo asegurado, digamos, el recurso a partir de que se afecta una parte de la recaudación de impuestos para sustentar ese fideicomiso. Esta es, digamos, la manera en que se suele manejar los fideicomisos aquí en la provincia. Y acá se le da la facultad de crear fideicomisos cuando en la Nación se están eliminando fideicomisos justamente por la opacidad en su manejo, ¿no? La falta de transparencia. Acá se está avalando, digamos, el aumento de estos fideicomisos. Sí. Por otro lado, haciendo una semejanza jocosa, podríamos decir que el gobierno estaría cumpliendo las bodas de plata con la prórroga de la Ley de Emergencia Económica y Financiera, que está cumpliéndose 25 años de esta prórroga. ¿Qué significa esta prórroga y en qué les sirve a los misioneros esta prórroga? Esta prórroga sirve ¿para qué? Porque uno dice, bueno, si estamos con las cuentas tan bien, si hay superávit fiscal, etcétera, entonces no estamos en emergencia económica, ¿no? Claro. ¿O qué es la emergencia económica? Entonces, ¿qué es lo que esconde esta enésima prórroga de la emergencia económica? La posibilidad digamos, de manejar el pago de juicios que pierde la administración pública, el Estado, de demorar el pago o no pagar hasta que se le ocurra, aplicando la ley de emergencia, o por ejemplo, sustentar en esto la prórroga nuevamente, también por enésima vez,
del pago de los bonos semis, Ujú. que se vuelven a prorrogar su vencimiento, están totalmente recontra vencidos, donde hay mucha gente ex empleado del Banco de la Provincia, donde también hay gente que, por ejemplo, ganó algún juicio al ex Instituto Provincial del Seguro y que cobró con bonos semis, o ex prestadores del IPS, de la obra social, que cobraron parte de sus honorarios con los bonos semis. Bueno, todo esto lo vienen prorrogando. Y esta prórroga se sustenta en la supuesta ley de emergencia que realmente no es tal, porque claramente no estamos en emergencia económica, tal como lo pretende el gobierno, ¿no? Ujú. Bien, Luis, agradecerle como siempre su análisis en cuanto al presupuesto, en cuanto a los números que manejamos aquí en la provincia y bueno, obviamente ver como un año más esta atribución de las mayorías de la legislatura hacen que pasen cosas grotescas como la que analizamos aquí en la ley de presupuesto. Bueno, un placer como siempre y a las órdenes. Abrazo gracias, enorme, Luis. Allí dialogamos con el contador público nacional Luis Pastori en relación a el presupuesto a la ley de presupuesto que se va a aprobar, suponemos este jueves o el siguiente ya en la Cámara de Representantes, que dará por finalizado un año más legislativo en esta legislatura que sesiona tan poco y que termina aprobando textos, herramientas y atribuciones de muchos poderes y muchas cualidades al Ejecutivo provincial, como es la ley de presupuesto, ¿no? Vos sabés que, como siempre suelo decir, o como dice Mirta, mejor dicho, que es más popular y más conocido su dicho, el público se renueva. Por eso es bueno recordar algunas cuestiones y es bueno recordar aquello que decía en tono jocoso, las bodas de plata o los premios de plata por los 25 años de esta prórroga. Es importante tener en cuenta que sumado a esta prórroga vienen el no pago de los bonos semis que decía el contador Pastori, que uno dirá, bueno, es una cuestión que puede pasar, que puede darse, pero la verdad es que cuando se emitieron estos bonos con la esperanza de poder ser cobrados de aquellos trabajadores del Estado que recibieron, incluso aquellos trabajadores del Banco Provincia que lo recibieron, muchos de ellos han decidido quitarse la vida al enterarse de que nunca iban a cobrar, y otros, han fallecido sin cobrar. Y viene bien recordar esto porque a veces pasan los tiempos, pasan los gobiernos, aunque aquí en Misiones sigue siendo el mismo frente el que gobierna la provincia hace más de 20 años, hace 25 años. Y la verdad que pensar en que sigamos con emergencia económica en esta forma y que estos bonos sigan esperándose y que todavía haya quedado alguna persona esperando este milagro, me parece bueno recordar que los que gobernaron y tomaron la decisión en ese momento y se cagaron en la gente con los bonos, perdón por la expresión, son los que siguen gobernando. Solo para aquel público que se renueva y que no sabía esto, los invito a saber que los que hoy gobiernan son los que decidieron emitir bonos y no pagarlos. Bien, 19:56 en esta noche de martes de La Última Rosca. Quédense que todavía nos queda un bloquecito más. La Última Rosca. Debates, análisis y reflexión.